de nuestra comunidad, facebook.com/RZRadio. La tecnología es solo una excusa. Nuestro objetivo, llegar a vos. La rz.com.ar. Información que te llega donde estés. Hola. Doctora. ¿Me copia? QSL, Ganora. Sí, te oigo. Acá la superioridad con el mando a distancia de Ganora. ¿Cómo va QSL, Ganora? Muy bien, doctora. Sufriendo la cuarentena y seguimos en el aislamiento. Pero vio que QSL tiene que ver con que yo tengo más mando que usted, o usted me tiene que decir a mí, a ver, lo mando, le digo qué tiene que hacer usted, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, estamos ya en el aire, ¿no es cierto? Sí, justamente, pero le estoy haciendo el chiste, Ganora, para que usted me entienda, QSL. No caigo, doctora, soy lento. ¿Qué quiere que le diga? Porque usted es un poquito más lento, ¿qué va a hacer? Porque no le da la conexión. ¿Vio que le dije? Sí. Me tengo que poner yo al mando porque usted no sabe, Ganora. Sí, no lo sé. Ya estoy perdido y embotado y agotado y con ganas de irme de la ciudad de Buenos Aires. Pero no se va porque tenemos QSL varios retenes que no lo van a dejar ir. No, ya tengo que conseguir los salvoconductos y escaparme de una megalópolis que se está tornando inhabitable. Y según he oído en algunos medios de comunicación y leído en un diario tan importante como La Nación, de que hay intentos de éxodo de las grandes ciudades a consecuencia de la pandemia. Bueno, pero hay que tener cuidado dónde se va, Ganora, usted también, ¿eh? Sí. Bueno, acá hay dos problemas en la Argentina. La cuarentena vinculada a la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ya venía de antes de la invasión del COVID-19 y la posterior consecuencia del confinamiento y el parate de la economía. Bueno, en ese marco, en La Nación estaban diciendo que había una suerte de intento de éxodo desde la ciudad hacia el interior del país y al exterior. Algunos están yendo al Uruguay a radicarse. ¿Usted tiene noción de esto o conocimiento? Sí, justamente, por eso le propuse hoy que trabajáramos un poquito toda esta situación. Pero bueno, en el medio de toda esta cuestión, obviamente estamos repitiendo lo que históricamente se ha ido ocurriendo cada vez que una pandemia asola a las ciudades, ¿no? No es nuevo lo que está pasando. Pero por lo menos, a ver, ni siquiera sé si está pasando. Lo que ocurre es que la gente tiene en la cabeza que hay que moverse, que ya no se puede quedar aquí encerrado en una ciudad, ¿no? Entre cuatro paredes. Este es el punto. Me parece que tiene que ver más con un deseo que con una realidad. Bueno, porque, eso ocurrió en el siglo XIX, cuando fue la gran epidemia de fiebre amarilla. Hace unas semanas atrás hablábamos, ¿te acordás?, con el urbanista Fernando Sabatini, que nos hablaba de estas cosas, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente. Pero la pregunta ¿es posible eso económicamente hoy en día? ¿Hay mercado como para poder comprarse o alquilar algo fuera de la ciudad de Buenos Aires? Obviamente que sí, obvio. El punto es que no estamos en ciudades no estamos en Europa, en donde las ciudades, las grandes y las chicas tienen más o menos la misma conectividad, más o menos la misma calidad de vida, ¿no? Vos podés ir a un pueblo del interior de España y vas a tener una calidad de vida bastante buena. No así en nuestro país, lamentablemente. No, es cierto. Es decir, es un desarrollo muy desigual de la República Argentina
y esa fantasía que se pudo realizar en el siglo XIX, la gente que irse de la ciudad de Buenos Aires para ir a Belgrano, que todavía no formaba parte de la ciudad, se materializó. Ahora, yo no creo que se pueda materializar tan fácilmente hoy en el siglo XXI, ¿no? Porque es muy distinta, como vos decís, las condiciones de vida de la ciudad de Buenos Aires a una ciudad del interior del país. Vos como buen porteño tenés la visión de la ciudad de Buenos Aires, la mal llamada capital federal, y de lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Pero existe otro mundo después de la General Paz, ¿Ganora? Sí, bueno, ya Mendoza, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Hay muchas ciudades con mucha y muy buena calidad de vida. Sí. Y alrededor de esas ciudades también hay suburbios muy aceptables. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Vivir en una megalópolis o en una gran ciudad, después de la experiencia que hemos pasado con la pandemia y las cuarentenas, es como para pensarlo. Sin perjuicio de decirte que ya hay otra pandemia asomando, de gripe en China, y que está interviniendo la Organización Mundial de la Salud por ese tema. O sea que... Sí, obviamente, como te digo, me parece que también nuestra mirada debiera ir mucho más allá de la ciudad de Buenos Aires. No, bueno, eso es cierto. Por cuestiones económicas, esta semana ya se está planteando desde Mendoza como sueño la independencia de la provincia. Que ese es no sé si es un sueño o un delirio, y parece que tiene cierto consenso entre los mendocinos. Yo había oído lo mismo hace unos años atrás, en el 2002, en San Luis, por boca o labios de funcionarios del gobierno de Rodríguez A, en ese momento del Adolfo, que planteaban que si se producía un sismo social como había sido el del 2012, tenían preparadas las condiciones como para una independencia, una autonomía muy marcada. Es decir, que hay en el interior del país, frente a las crisis económicas recurrentes y sociales, y seguidas también de la posibilidad de una cesación de pagos internacional, posibilidades o fantasías de una ruptura del famoso Pacto Federal del 31, que sirvió de base para la conformación de la Constitución Nacional y de un Estado federal, ¿cierto? Sí, probablemente los dichos de Cornejo no sean nada más que una provocación para ponernos a pensar, pero vos y yo ya nos lo habíamos planteado en el programa anterior, la necesidad de barajar y dar de nuevo con algunas cosas, ¿no? La salida de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires y constituirla como corresponde legalmente en Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, ¿no? Sí, y también lo que decíamos, armar la región metropolitana, ¿no? Exactamente. Para que tenga una estructura institucional diferente, que se pueda manejar de otra manera y no tengamos este conflicto de que yo te hacía el chiste del QSL, ¿no? De que una fuerza provincial o el jefe de una fuerza provincial pretende estar por encima del jefe de una fuerza nacional, y este tipo de desprolijidades probablemente no ocurrirían si tuviéramos algo más coordinado en el área metropolitana. Y sí, por lo menos la región, ¿no? Claro, o sea que lo de Cornejo me parece algo para reflexionar, ¿no? Yo ni siquiera le tengo temor a esa reflexión, simplemente habrá que pensarlo. Pero todo lo demás me parece que es un tema que podríamos hablar con algún diputado, si te parece, en algún programa que armemos sobre eso. Exactamente, sí. Pero hoy te invito a que hagamos una recorrida, ya no ni por la enfermedad ni por las cuestiones estrictas de la política, sino que vamos a hablar de qué está pasando ahora con la gente que decíamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Si estamos cansados de vivir en las ciudades y qué haríamos. Entonces vamos a hablar con distintas personas que nos van a dar un panorama desde su profesión,
y para que conozcamos un poco el problema de si hay o no hay consultas respecto de mudarse de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso tenemos en línea a Guillermo Dufich. ¿Te parece que hablemos con Dufich? ¿Cómo no? Perfecto. Guillermo es un amigo. Guillermo, ¿estás ahí? Hola, Guillermo, Sí. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, están ustedes? Un saludo a la audiencia. Gracias por saludar a todo el mundo como corresponde. Sos una persona educada. Guillermo, estábamos hablando con la doctora Magrini y también habíamos conversado en una oportunidad si es posible hoy un éxodo o una salida de la megalópolis donde nosotros vivimos hacia otros lugares o pueblos del interior, aunque sea de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario al respecto? Bueno, te cuento. Hoy en esta fase de la cuarentena es obviamente imposible. Hubo en otros países, más específicamente en España, este tipo de movimientos. Gente que vivía en Madrid y decidió vender sus bienes, sus propiedades, e irse al interior, irse al campo, que no es el mismo campo que en Argentina. Recordemos que España es un imperio que tiene centurias de existencia y tiene otra distribución a lo que es nuestro interior. Es obviamente más cercana a la posibilidad de tener un acceso a la medicina de primer nivel. Acá si uno se va a un pueblo del interior, que hoy, repito, hoy es imposible, pero supongamos que el día de mañana pasemos a una fase diferente de la cuarentena y uno decida migrar a un pueblo del interior. Habría que evaluar varias cosas. Por ejemplo, el sistema médico no es lo mismo que acá en Capital y en Gran Buenos Aires. Sí. Eso es punto número uno. Punto número dos, si uno en este contexto de pandemia se muda a una ciudad más pequeña, no sé si va a ser muy bien recibido, porque ya pasaría a ser una amenaza. Supongamos que la sociedad, vamos a suponer una ciudad no tan pequeña, por decir Tandil, por decir Azul. Hoy, si uno tiene una propiedad acá en Capital Federal o Gran Buenos Aires, no hay un precio de venta, no hay mercado, porque no se puede mostrar. La idea no es mala, pero es difícil de implementarla en un corto plazo, porque tampoco sabemos cómo las variables económicas van a jugar. No nos olvidemos que se ha reactivado cierta industria de Gran Buenos Aires, pero también, como es el caso de industrias alimenticias o industrias de cosméticos, tuvieron que cerrar por casos de coronavirus. Entonces, tal vez tendrían que abrirse nuevos parques industriales en el interior del país, como para que eso lleve a un éxodo ordenado. Si no, no habría posibilidad en este tipo de contexto y por cómo está desarrollado social y económicamente la Argentina, de irse al interior, porque no hay actividad alguna como para realizar hoy en día. Oye, Guillermo, una pregunta. Vos hoy, si vos te dedicás al rubro inmobiliario, hoy, sí, ¿podés vender una propiedad en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? A ver, yo soy martillero público, corredor, estoy matriculado en el Colegio de Martilleros Públicos Corredores de San Martín. Está la resolución hoy que no se puede abrir la inmobiliaria, no se puede mostrar nada, porque si no, estarías cometiendo un delito. Corres el riesgo de que te anulen la matrícula, corres el riesgo de que te multen. Esto es tanto o igual que si uno abre un comercio a la calle. Sí. Supongamos, yo no lo hago, pero sé que inmobiliarias lo hacen. Están mostrando locales vacíos, en alquiler lo están mostrando, no quiero decir que eso esté bien, pero lo están mostrando, pero el problema es que toda la economía está en pausa. No hay precio de mercado, no se puede mostrar. Guillermo, sí. La pregunta sería, obviamente en este momento hay una restricción muy grande para la posibilidad de mostrar las propiedades, por la posibilidad de juntarse para hacer ningún tipo de contrato, salvo que sea todo online, no se puede, pero se podría mostrar fotos o videos online, se podrían hacer contratos online, pero no las escribanías tampoco trabajan, o sea que hay una serie de trabas que no permiten que ustedes trabajen.
pero Sí. aún así va a haber un momento en el que sí esto se produzca. El hecho de que la nueva ley de alquileres, por ejemplo, eso va a modificar bastante el panorama respecto de las personas, sobre todo en este país, que el que puede invierte en ladrillos y tiene una renta, tiene para renta o un departamento para alquilar, y ahora se le modificaron las reglas del juego. Sí, se le han modificado las reglas del juego, sí, pero ahora con esta nueva ley de alquileres las reglas son más claras. Porque ¿qué sucedía? ¿Por qué surge esta ley de alquileres? Por los abusos de los dueños y abusos de las inmobiliarias, hay que decirlo. Cuando estábamos más o menos 2008, 2010, y bueno, se produjo muchos abusos en cuanto al ajuste anual. Hoy ya no es el ajuste anual de alquiler que se le ocurre al dueño, sino que hay un índice que es un índice objetivo. Cuesta que la gente acepte esto, cuesta mucho, sobre todo porque tienen ese fantasma del INDEC, de que el gobierno te maneja los números y no te van a dejar y todo. Pero yo lo veo, en el corto plazo yo lo veo un rechazo por parte de los propietarios, están fastidiados, están molestos porque no les gusta que el Estado le diga el índice de ajuste, pero a largo plazo las reglas son más claras, ya no tiene que estar uno dependiendo de una garantía de un familiar directo. Se va a dinamizar el mercado, va a ser muchísimo más claro. O sea, vos ves digamos, con simpatía la ley porque da claridad a la relación contractual. Exacto, sí, da mucha claridad porque dependiendo del dueño, a veces se ponían un 35 o un 40 o un 60% de ajuste. Pero recordemos que esto es solo para vivienda, no es para local comercial. Atento a esto. Guillermo, una cosa, si vos quisieras en estos momentos comprar en uno de los pueblos del interior del país, ¿qué cosas tendrías que ver o analizar desde el punto de vista inmobiliario? Porque también después tenés que poderlo vender. Si yo compro, quiero saber si lo puedo colocar después la venta, ¿no? Sí, bueno, en el caso que lo quieras para una inversión, bueno, yo particularmente te diría que podés llegar a hacer inversiones en ciudades medianas o pequeñas. Estoy hablando de un Rosario, un Santa Fe, no arriesgarte a ir a un Arrecife, porque ahí el mercado es muy limitado, pero te vas a un Mar del Plata, te vas a un Rosario, te vas a un Mendoza, te vas a Córdoba, por ejemplo, a Santa Fe, y querés irte al interior. Recordemos que en el interior el virus no está tan difundido como acá en el AMBA. Pero si uno quiere irse al interior, tendría que ir a ciudades, como dije antes, Mar del Plata, Mendoza, San Luis. Son ciudades pequeñas respecto a Buenos Aires, pero tenés que tener en cuenta el sistema de salud, porque vos te estás mudando por la pandemia. Entonces tenés que tener en cuenta qué sistema de salud tiene cada provincia. No solo el privado, sino también el estatal, porque si te desborda el privado, vas a caer en el sistema estatal de salud. O sea, esas cosas vas a tener que tener en cuenta para el precio, ¿se han acabado? Perdón, los escuché a los dos al mismo tiempo y no entendí. Digo, ¿las compras en el Pozo se han acabado o hay emprendimientos en Pozo? Mira, lo que yo estoy viendo con los clientes es que no quieren invertir más en Pozo acá hasta que no aclare el panorama. Prefieren ir afuera que entrar afuera. Porque no te olvides que estamos en una economía pausada, donde no sabes si el dólar se va a escapar, no sabes cuánto va a ser la inflación y no sabes cuánto va a ser la recuperación económica. La gente se está... Mario, ¿la pregunta? No, lo que yo te estaba preguntando también es, supongamos que sea en una ciudad pequeña, no sé, qué sé yo, Rancho, Rauch, ¿cuáles son los precios que se están barajando? ¿Los manejás eso? Bueno, los precios estamos hablando, por ejemplo, en el interior de San Luis podés conseguir una linda cabaña, una linda casita por entre $15.000 y $20.000, tranquilamente. Los precios en el interior de las casas son totalmente diferentes. Ni hablar un terreno, se consigue por $7.000, te puedes conseguir un terreno en lo que es la parte de La Pampa,
lo que es la parte también de Mendoza, no Mendoza capital, pero se pueden conseguir terrenos muy, muy interesantes como para construir. Lo que es un buen momento para comprar. Esa pregunta, yo diría que hay que esperar todavía. Va a ser un buen momento cuando se salga de esta pandemia, porque hoy podés decir, bueno, compro en 20.000, pero uno no sabe si esos 20.000 van a ser caros o no en el futuro. Recordemos que los que tenemos años, recordemos cómo se desploman los precios en Argentina, recordemos el 2001, recordemos la hiperinflación. Son muy sensibles los precios de las propiedades ante estas crisis. No sería uno de los mejores momentos para comprar No, porque primero, no sabes cuánto va a durar la crisis, y no nos olvidemos que a partir del 2001 los inmuebles fueron refugios de valor por toda la crisis bancaria. Entonces mucha gente lo tiene como refugio de valor, lo van a aguantar porque tienen otros ingresos. No es un mercado genuino de compra-venta de inmuebles, sino que lo compran nada más que para guardar sus ahorros y el día de mañana ver la posibilidad de venderlo. No nos olvidemos también que hay más de 20.000 departamentos vacíos en Capital Federal. Son muchos departamentos eso. Bueno, por eso también en su momento había salido una ley que obligaba, o mejor dicho, una ley que querían poner un impuesto a la vivienda ociosa para fomentar es decir, que hay una distorsión muy grande del mercado inmobiliario a raíz de la inflación y a raíz de la búsqueda de un refugio para evitar la pérdida del valor monetario, ¿no? Sí. Esa distorsión te altera todas las posibilidades. Te altera todas las variables de un mercado limpio. Un mercado limpio. No nos olvidemos que hoy una renta, si uno compra una propiedad para alquilarlo, está dando menos del 5% de ganancia anual. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a rentar? ¿A qué se debe que hayan 20.000 propiedades paralizadas? ¿Por qué? Sí, porque mucha gente compró en pozo. Mucha gente pone todos sus ahorros de trabajo, lo ponían en fideicomiso. Entonces tenés departamentos de 1 o 2 ambientes vacíos. Entonces, una cosa es invertir y otra cosa es luego no alquilar. ¿Qué pasa que la gente no alquila? Por esto mismo, porque tenés una baja rentabilidad, menos del 5% anual. Entonces, el dueño... Pero también si tenés el departamento vacío, pagás expensas, pagás impuestos, pagás... Sí, pero esa gente que tiene el departamento vacío tiene ingresos por otro lado. No necesita el contrato, no necesita el ingreso del alquiler. Sobre todo cuando es tan baja la rentabilidad. Y no quieren líos con inquilinos. Porque tienen la mentalidad de que es difícil desalojarlo, tienen la mentalidad que me va a arruinar el departamento... Y bueno, pago 3.000 pesos de expensas. No me molesta porque yo tengo ingresos por otro lado. Esto es un refugio de valor para mí. No es una inversión productiva. Bueno, realmente interesante. O sea, por más que haya déficit y necesidad de vivienda, estas viviendas que vos decís, en realidad son viviendas suntuarias o son viviendas de personas que no necesitan el dinero para vivir, con lo cual prácticamente van a estar siempre en el mismo lugar las 20.000 viviendas. Sí. Salvo que sí. Y no crédito, tampoco hay, el que te la compra no tiene crédito para poder financiarla. Exacto. Sí. Vos habías mencionado en una oportunidad, en una conversación que habíamos tenido privadamente, que había un porcentaje del total de los inmuebles que estaban ociosos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se siguen manteniendo esas cantidades? ¿Las tenés más o menos en...? Sí, las cantidades se vienen manteniendo porque en los últimos años ya no hubo tantos permisos de obra en la Argentina. No hubo permisos, no creció tanto. ¿Cuándo explotó todo esto de los departamentos en pozo y todo? Y después del 2001, ¿hasta cuándo? Y 2014, 2015. Hasta ahí. Después vino ¿por qué? Primero por el refugio de valor de la crisis bancaria, después por el refugio de valor del cepo, porque uno en el pozo ponía pesos y después vendía en dólares el departamento.
Ajá. Luego, al levantarse el peso cambiario, en el 2015, ¿qué pasa? La gente dice, no, bueno, todos mis pesos los llevo a dólares. ¿Para qué voy a invertir en un departamento? Los llevo a dólares y de última invierto en la Elite, el LEVAC, todo el sistema financiero, que es una relación inversa. Aumentó la cantidad de inversiones en el sistema financiero y bajó los permisos de obra. Bueno, es un buen dato. Muchas gracias, Guillermo. Estamos en contacto contigo. Saludos a todos. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Nos volvemos a ver, Guillermo. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Bueno, a ver, tenemos un panorama de un especialista en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, vamos a hablar ahora con un especialista en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pilar, para ser más exactos, que tienen otras realidades, ¿no? Y además manejan otros números, manejan otro sector social, donde también, por lo que he estado leyendo, a donde apuntan el éxodo de algunas ciudades europeas, ¿no? Y algunos sociólogos lo ven con bastante preocupación, que los que migran hacia zonas con mejor calidad de vida, con más aire, con más verde, con más metros cuadrados disponibles y demás, son las personas con una capacidad económica importante, quedando las ciudades con las personas que tienen menos capacidad económica. Es la famosa crisis de las ciudades. ¿No? ¿Cómo? Es la famosa crisis de las ciudades, que la gente que de menores recursos vive en la ciudad, pero es la que demanda más servicios, y hay un proceso de financiamiento de la ciudad, sí. Sí, hay ciudades importantes como Washington, por ejemplo, que todo lo que rodea la ciudad es sectores populares, sectores más pobres, sectores que trabajan en la ciudad, pero en realidad la periferia es una periferia bastante pobre. Sí. Entonces, las élites más adineradas se van mucho ¿Hola? fuera de las ciudades. Y con más ahora que la conectividad es mejor y ya se puede hacer el teletrabajo y demás. Entonces, pareciera que las ciudades estarían condenadas a quedarse con población mucho más vulnerable, ¿no? Que depende de lo que chorrea la ciudad y del trabajo cuentapropista que le puede darle la ciudad. Correctamente. No, el panorama no es muy alentador, ¿no? No, se hace sin planificación. Bueno, la ciudad de Buenos Aires... Es la falta de planificación. La ciudad de Buenos Aires, no el conurbano, la ciudad misma de Buenos Aires, el 40% de sus ingresos proviene de un impuesto que es de ingresos brutos. ¿Por qué tiene tanta cantidad? Porque es la sede de muchas empresas, especialmente bancos, que son los que tributan mucho en concepto de ingresos brutos. Pero la ciudad, los servicios que provee, no los podría mantener con una población que solamente pagara alumbrado, barrido y limpieza y el impuesto a erradicación de automotores. Necesita una actividad económica muy importante. No así ocurre en el conurbano, ¿no? De hecho, la provincia de Buenos Aires alberga muchísimas industrias y cada vez más se ha alentado parques industriales y demás, con lo cual el panorama, como digo, me parece que es un poco complejo en la medida que no se planifique, ¿no? Sí. Si te parece, vamos a hablar con Gonzalo Urdapilleta, que es un especialista que vive en la zona de Pilar. Justamente ellos trabajan en toda la cuestión inmobiliaria en Pilar. Gonzalo, ¿estás ahí? Liliana, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo, aquí estamos con Mario Ganora hablando justamente de este posible éxodo de la ciudad hacia lugares más verdes. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo decís? ¿Cómo ves vos este posible éxodo hacia lugares más verdes? Y la idea, yo lo que estoy viendo con todo este tema de la pandemia, como que el mundo está empezando a cambiar. Desde Pilar nosotros estamos ofreciendo una alternativa interesante, más verde,
porque Pilar sobre todo tiene infraestructura de vivienda, de hospitales, de colegios, de universidades, que empieza un poco a alejarse de lo que es la vida en capital. O sea, hoy por hoy la gente que vive en Pilar, por todo el tema del tráfico, trata de trabajar en Pilar, así de hacer toda una vida como si fuese una ciudad satélite, y no depender tanto de capital. Claro, con la mayor conectividad también el teletrabajo ayuda bastante. Exactamente, la conectividad, también las empresas que están empezando a venir, porque todo lo que es la logística de las empresas, hoy yo creo que la gente va a empezar a valorar más el tiempo propio y ya no creo que se queden 1 o 2 horas de viaje para ir a trabajar a capital. Entonces van a tratar de irse a trabajar cerca de donde viven. Hoy la gente joven, sobre todo, te dicen, yo prefiero trabajar en un puesto por ahí inferior o ganar un poco menos, pero vivir y trabajar cerca de donde vivo, y no irse a un mejor trabajo a capital. Vos tenés muchos años de trabajo en Pilar, o sea que conocés la trayectoria. Yo tuve una historia, yo viví acá toda mi vida, me fui a estudiar a Capital, trabajé casi 7 años en Capital y tuve la suerte de volver a vivir acá, así que viví las 2 experiencias. A ver, lo que tiene la Capital, que es muy interesante, la cercanía, lo fácil, pero la vida en Pilar, sobre todo cuando tenés una familia con hijos, ver a tu hijo caminar en un jardín y no estar en un departamento, hoy se revalora mucho. Hoy las inmobiliarias hablan de empezar a ponerle valor a los balcones. Desde Pilar nos reímos diciendo, nosotros somos jardín, ¿me entendés? Sí, el tema ahí que estábamos hablando con el entrevistado anterior, con Guillermo Fitch, es que lo que las personas que quieren migrar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires o al interior del país, lo que deben mirar es qué infraestructura le brinda esa ciudad o ese pueblo al que se quiera mudar. Vos me decías que Pilar, por ejemplo, tiene universidades, escuelas, un buen sistema de salud, pero viste que ahora somos un poquito más precisos cuando hablamos del sistema de salud y ya no hablamos de la salita del barrio, sino que hablamos de camas de terapia intensiva. Bueno, quizá esto es lo que nos está faltando en todo el país. Eso creo que le falta a todo lo que es el país directamente. La infraestructura de salud viene muy desgastada. Acá tenés mucho, se fue mucho todo lo que es la parte privada de diagnóstico, de imágenes, eso sí está muy avanzado, pero sí le falta, por ejemplo, un centro de maternidad o un buen centro de terapia intensiva. La realidad que sí, que cuando te pasa algo importante, tenés que obligatoriamente ir a Capital. Eso es como si fuese el limitante más grande que tenés. Por eso, quizá veníamos hablando con Mario Ganora de la necesidad de pensar Buenos Aires en regiones, ¿no? Obviamente vos no vas a tener camas de alta complejidad o camas de terapia intensiva en cada pueblo, pero probablemente sí en una región. Y no necesariamente irse a Capital, porque el único lugar donde hay camas de terapia intensiva es en Capital. Probablemente debiéramos pensar la provincia de Buenos Aires como por regiones. En algún momento habían, y siguen habiendo, hospitales regionales que son de alta complejidad, ¿no? Y fortalecer esos núcleos de altas complejidades, donde como vos decís, la maternidad, la terapia intensiva, que se produjera en esas regiones, en esos hospitales regionales, esos centros de salud regionales. Coincido plenamente. Le falta mucho. A ver, lo lógico que la capital federal se empieza a diluir y que empieza a migrar la gente al conurbano en cierto sentido. Yo no creo que la gente tampoco deje de mudarse a un Pilar o a un Tigre o a un barrio cercano por el centro de salud, porque uno siempre trata de ser positivo, no te vas a acercar, por lo menos la gente más joven, te va a dejar de mudarse porque no tenga camas de terapia intensiva. Entiendo obviamente es el Estado el que tiene que estar ahí para poder planificar estas cosas, así como debiera planificar trenes para que vos llegaras en menos tiempo, tanto a Pilar como a Quilmes, como a cualquier zona de 40, 50 kilómetros fuera de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sería el sueño de todos nosotros, tener la posibilidad de tener un buen tren para poder comunicarnos en este país gigante que tenemos, y entiendo que es el sueño de todos los argentinos, una cosa así. Vuelta a Córdoba, ahí a Salta,
en un tren de alta velocidad o disfrutar de este país gigante. Una pregunta, Sí, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Desde el punto de vista del mercado inmobiliario. ¿Cómo los afectó la pandemia y la cuarentena? ¿Han visto disminuidas las operaciones comerciales? ¿Han visto cambios en la demanda de la gente? Sí, a ver, obviamente hay una disminución enorme en lo que es cierres de operaciones, porque incluso ya la estructura está muy limitada, ya que los escribanos están limitados para trabajar y todo, incluso a nosotros no nos permiten ni siquiera mostrar. Entonces hoy la cantidad de operaciones se está muy limitada, pero no así el interés. Yo creo que hoy casi todos los argentinos que están en Capital Federal por lo menos se metieron un ratito a ver cómo es, cuánto puede valer una propiedad en el verde. Sí. Porque sobre todo los precios son muy similares. Hay operaciones donde vos tenés un departamento que te vas saliendo de un departamento de 3 ambientes en un barrio de Capital que una casa en Pilar. Y los beneficios para una familia son tremendos. Sí. Y Bueno, en ese sentido me parece auspicioso, ¿no? Que empecemos a pensar en que la vida no se acaba en la General Paz, sino que hay otro mundo que nos recibe con los brazos abiertos. Sí, yo creo que esta pandemia va a hacer eso, va a hacer que la gente, en casos míos particulares, tengo muchos conocidos que se dieron cuenta que no pasaba nada, vivir lejos, que la vida continúa y que sí, el hecho de que este año, que va a ser casi un año perdido, es un año que no pudieron disfrutar de su familia a plenitud, sino que están en un departamento entre 4 paredes. Sí, el encierro es algo que nos está haciendo mal a todos, ¿no? Y ahí te dejo una pregunta picando que lo hemos hecho con Ganora como un ejercicio encerrados, como en una cárcel, ¿no? Y cuando algo no nos gusta, cuando alguien no nos gusta, decimos que se pudre en la cárcel. Qué feo, ¿no? Qué feo, ahora que lo sentimos, qué feo eso. ¿Cómo debiéramos estar pensando de otra manera para solucionar los problemas y que esto no sea, que la solución no sea el encierro, ¿no? Sí, yo me creo que la solución sea el encerrarse, que entiendo que ni siquiera es una solución, porque no es que el problema se solucionó, sino que seguimos teniendo el mismo problema, pero ahora estamos más cansados y más pobres nada más. Seguimos dando vuelta con lo mismo. El encierro no le mejora la vida a nadie. Gonzalo, muchísimas gracias. Estamos siempre tratando de conversar con gente joven y con gente que nos muestre otra cara la cara más amable de la vida dentro de la pandemia. Así que gracias a tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Adiós, chau. Bueno, como ves, Ganora, hay otro mundo, pasando. Anímate a cruzar la General Paz. Sí, pero está complicado, ¿no es cierto?, el acceso a ese mundo, porque, bueno, hay limitaciones jurídicas importantes, ¿no? Hay una limitación de la operación de las inmobiliarias para la demostración de los inmuebles, hay una limitación para poder realizar las operaciones inmobiliarias a través de escrituras públicas porque no funcionan las escribanías, y después sí, esas son limitaciones circunstanciales, momentáneas. Hay limitaciones más complejas, que es, por ejemplo, que la mayoría de las zonas no tienen cloacas. A ver, escucha, cloacas. ¿Sabes lo que son las cloacas? No hay cloacas, ¿sí? Y hay carencia de agua potable en cantidad razonable, y hay carencia de gas. No llega el gas con la presión que se necesita, y se te corta la luz, y no llega internet. O sea, estás hablando de 70, 80, 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea, bueno, la infraestructura de servicios es mala. Es cierto. Servicios para este bendito país que no se acaba en la General Paz, Ganora. ¿Me entendés? QSL. Sí, yo entiendo que no se acaba en la General Paz, pero eso tenés que decírselo a los gobernantes, y especialmente a los gobernantes de origen provinciano, que tienen su sede del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires y que no se ocupan de sus provincias.
Dicen que son muy federales cuando están en sus provincias, pero luego acá se convierten en los unitarios más unitarios. Es lógico, porque ahí manejan la cosa ellos, entonces, ¿qué le va a importar lo que pasa en la provincia? No, pero si no planificamos que haya, como te digo, cloacas, agua, luz, gas a 100 kilómetros de Buenos Aires, bueno, obviamente no podemos planificar que exista eso a 1.500 kilómetros de Buenos Aires tampoco, porque no nos ocupamos del tema. Y vos me decís, habrá distintas jurisdicciones, pero nadie se pone de acuerdo en nada en este país. Y bueno, pero hay cosas que tenés que vos plantearte en la propia provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se ha desentendido del conurbano. O sea, demagógicamente lo manipula, pero la gran diversidad que hay entre lo que es el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires se ha ido profundizando con el tiempo. Yo he visto... Sí, hay como grieta sobre grieta, ¿no? Grieta sobre grieta. Yo he visto, por ejemplo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires que tenés que tener separada la gente del conurbano de la gente que es del interior de la provincia porque se agarran a cuchilladas. Eso es una característica propia del interior de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Entonces, bueno, para completar el panorama, vamos a hablar ahora con Adolfo Gardiol, que es un amigo que está viviendo del otro lado del charco, vale decir, de nuestra querida Uruguay. Adolfo, ¿estás ahí? Buenas tardes, Liliana, un placer poder comunicarme contigo. Muchísimas gracias por tu llamado, un agradecimiento también a toda tu audiencia, que sé que es mucha, así que por aquí saludándolos y deseándoles un muy buen día. Buenos días. Viste, acá estamos hablando con Mario que hay bastantes notas en los diarios que nos dicen que hay argentinos planteándose mudarse a Uruguay. ¿Vos tenés noticias de esto? Sí, mirá, la realidad es que bueno, nosotros estamos en la rama inmobiliaria, dentro de otros rubros que manejamos hace más de 30 años acá en Uruguay, y Uruguay siempre ha tenido vaivenes relacionados muchas veces, y yo te diría que en gran medida, con la realidad argentina, ¿no? Siempre ha sido un condicionante la situación socioeconómica en Argentina para después desencadenar una reacción positiva o negativa acá en el mercado uruguayo. Hoy la realidad que tenemos es que, dada una situación en Argentina que todos conocemos y todos manejamos, tanto en Argentina como en Uruguay, el Uruguay se ha preparado para recibir inversión extranjera directa, sobre todo se ha preparado para recibir inversión de los países vecinos, que son dos potencias como Argentina y Brasil. Entonces, a medida que nuestro gobierno va facilitando algunas cuestiones jurídicas y legales para que la inversión se radique en nuestro país, han aumentado el número de consultas considerablemente y realmente hoy estamos con, yo te diría que un 80-90% de las consultas desde la Argentina. Una pregunta. Un panorama para ustedes muy interesante, ¿no? De inversión. Sí, el panorama hay que tomarlo con cautela, ¿no? Yo siempre digo que estas situaciones también merecen varios análisis. No es solo el análisis inicial en el cual a vos se te empiezan a generar consultas, sino realmente qué implican esas consultas. Porque, como también ustedes saben, nuestro presidente, antes de asumir el gobierno de nuestro país, él había indicado de que iba a facilitar la permanencia y la estadía, valga la redundancia, permanente de argentinos en Uruguay. Para ello ha sacado algunos decretos flexibilizando la residencia fiscal de argentinos en Uruguay, pero como yo siempre digo, la primera reacción de aquel que busca invertir en otro país es la consulta. Después hay que ver realmente si esas consultas se traducen en operaciones, y tampoco es tan fácil llevarlas a cabo, ¿no? Por el tema de la residencia fiscal, sobre todo. Más que nada porque si vos realmente no obtenés una baja fiscal en Argentina, de nada te sirve tener residencia fiscal en Uruguay, si no estarías tributando doble, ¿no? Sí, la ese es uno de los temas más importantes, ¿no? 2.25, ¿no? Exacto. Sobre todo porque los bienes en el exterior, sí. Exactamente, sí. Esa es una de las cuestiones.
Vos querías hacer una pregunta. Sí, una pregunta que es importante. ¿Ustedes en el Uruguay están viendo una afluencia de argentinos, no ya de turistas, sino de gente que está dispuesta a radicarse? Primero que nada te saludo, Mario, un placer poder conversar contigo. Gracias. Te cuento que la realidad es que Uruguay ya ha recibido argentinos que buscan radicarse y vivir acá en Uruguay, porque Uruguay sí o sí es un país que tiene un ritmo de vida totalmente distinto al ritmo de vida en Argentina. Sí. Entonces, las personas que buscaron vivir en Uruguay buscaban justamente eso, cuestiones como la seguridad, cuestiones como los marcos jurídicos que se respetan, bueno, un montón de cuestiones que el inversor o aquella persona que quería trasladarse a vivir a Uruguay lo hacía. La realidad hoy, en el momento actual en el que estamos, es que muchas de las personas que han consultado con intenciones de venir a vivir a Uruguay. Eso es cierto. ¿Está bien? Sí. Como te decía recién, una cosa es consultar para ver cómo lo realizan y otra cosa después es poder realizarlo efectivamente, ¿no? Pero muchas consultas de las que recibimos son para residencia permanente, sí. Si responde eso a tu pregunta, sí, es así. Es importante porque hay zonas de Uruguay que han sido tradicionalmente objeto de turismo de los argentinos, por ejemplo, Punta del Este. O sea, adquirir una propiedad en Punta del Este no es en realidad una idea de radicarse, sino de tener un lugar de vacaciones. Exacto, sí. Es decir, entiendo lo que tú me decís, entiendo perfectamente, como también Colonia, el Vacío, yo te diría que son los dos puntos de Uruguay en los cuales los argentinos han dejado más su marca, y es cierto, eran ciudades, o son ciudades todavía, que tienen un alto porcentaje de atractivo turístico, más que residencial, pero igualmente, yo te diría más Punta del Este, se ha preparado para ya recibir permanentemente al argentino que desea invertir. ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho la calidad de sus servicios, tanto educativos como de salud. La seguridad se ha mejorado muchísimo, es un factor determinante. Y Colonia también es una localidad que también ha recibido muchos argentinos. Te hablo Colonia como departamento, no solo sí. Colonia del Sacramento. Pero Carmelo, todavía... Carmelo también, ¿no? Carmelo es una localidad que ha recibido muchos argentinos. Sí, Carmelo, Colonia, pero también localidades como Colonia Valdense, Nueva Helvecia, que son ciudades muy lindas, mucha gente de descendencia suizo-alemana, han recibido mucha afluencia de argentinos. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que todavía en lo que refiere a servicios hay un debe, pero también lo que ellos buscan es justamente eso, esa tranquilidad que yo te mencionaba anteriormente. Y la realidad es esas ciudades dependen mucho de lo que decida hacer el argentino, pero Montevideo, en cambio, es una ciudad que tiene su propio dinamismo, es la capital del país, tiene la mitad de la población, y también ha sido objeto de inversiones de argentinos. ¿Por qué? Porque en términos de rentabilidad te asegura mucho más realmente lo que vos estás colocando en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto valdría un departamento de dos ambientes en Montevideo? Perdón que ahí los escuché a los dos, pero se me entreveró la pregunta. ¿Qué me decía Mario? ¿Cuál sería el valor de un departamento en Montevideo de dos ambientes en dólares? Bien, ahí te hago la aclaración. Para ustedes lo que refiere a dos ambientes, en Uruguay se habla de un dormitorio. ¿Está bien? Nosotros acá en Uruguay no hablamos de ambientes, hablamos de dormitorios, pero respondiendo a una pregunta de un dos ambientes, que para Uruguay sería un dormitorio, en una zona donde te puedo decir hay muy buena oferta y se ha incrementado mucho la demanda, como ser centro, Ciudad Vieja, la zona de La Blanqueada, Parque Rodó, toda esa zona estudiantil, un dos ambientes, ahí podés conseguirlo entre 100 y 130 mil dólares, dependiendo el tipo de edificio, ¿no? Bueno. Buena información. Y ustedes no ven, entonces, nos decía un colega tuyo con el que hablamos al principio, que los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires ven un poquito así como amenazados, se ven amenazados por la llegada de porteños. No sería el caso de ustedes, no se sentirían amenazados. Yo al contrario, me siento afortunado de que vengan, esa es la verdad.
realmente yo soy un agradecido de la inversión que siempre provino en Argentina. Nosotros creemos que es importantísimo para un país con la dimensión de nuestro país y las condiciones que nosotros podemos ofrecer, la afluencia de capitales extranjeros. En este caso estamos hablando de Argentina, pero como puede ser de Brasil, puede ser de Europa, de Norteamérica, cualquier país que venga acá o cualquier ciudadano de otros países que estén dispuestos a venir a Uruguay, en el caso nuestro siempre son bien recibidos, son un motor de la economía. Entonces nosotros tenemos que tener las condiciones necesarias para que ellos vengan, estén y se queden. Esa es la verdad, ese es el objetivo y ese es el camino que se está recorriendo, sobre todo en este momento. Y en cuanto al campo y a las empresas, ¿tenés noticias de que haya gente comprando campos en Uruguay? Sí. El tema del campo, sí, el tema del campo es un tema que merece todo un capítulo aparte, que podríamos estar hablando todo el día, pero te lo resumo rápidamente. Uruguay se tecnificó a partir de la afluencia de inversiones argentinas desde el año 2002 hasta la actualidad, esa es la realidad. Con la crisis de la década del 2000, muchos argentinos compraron Uruguay, revalorizaron la tierra, generaron tierras que eran antes consideradas ganaderas, las pasaron a tierras agrícolas, ya que ellos introdujeron nuevos sistemas productivos como la siembra directa y demás. Entonces hicieron que la tierra no solo empezara a valer más, sino que además generaron mucha más riqueza para el país. Después, obviamente, en los vaivenes de la economía, muchos de esos inversores decidieron salir y hoy están volviendo al campo, pero la realidad es que muchos de ellos están buscando en Uruguay valores de compra de campos y están viendo precios que no se condicionan con lo que ellos están queriendo lograr. No estamos a valores de la crisis del 2002 al 2006, sino que estamos a valores de mayor cuantía, y acá en Uruguay hoy encontrar campos con valores de crisis no existen. La realidad es que la economía nuestra está muy firme y no estamos en crisis. Entonces, el que está buscando comprar campos a valores de crisis en Uruguay no los va a conseguir, pero igualmente así todo siguen haciéndose inversiones por parte de argentinos, porque también lo ven como un resguardo de valor importante, ¿no? Y acá recuerden que no tenemos retenciones, todo lo que producís es tuyo, entonces eso es, la verdad, que un condimento muy especial. Muy importante. ¿Y de empresas tenés alguna idea? Pues yo sé que de campo sabés, me consta, pero de empresas que se estén radicando. Viste que con el tema de la residencia fiscal se abrió un abanico para empresas. En Uruguay la residencia fiscal para las empresas antes se otorgaba a empresas que tuvieran inversiones en el orden de los 5,5 millones de dólares aproximadamente. Hoy ese monto para poder radicarse fiscalmente en Uruguay cambió, bajó a alrededor de 1.700.000 dólares. La otra condicionante es que generen 15 puestos laborales. Y la realidad es que sí, se están instalando empresas. Ahora estamos con Jorge, una persona que trabaja conmigo acá en la oficina, recibiendo consultas de empresas con idea de radicarse en zona franca acá en Uruguay. Son empresas argentinas, por ejemplo. Los regímenes de zona franca acá en Uruguay brindan muy buenas condiciones para aquellos que no solo operan en Argentina y Uruguay, sino que en países de toda la región. Entonces sí, la verdad que las empresas están consultando. A raíz de ello nosotros tenemos un acuerdo con un estudio muy importante de Montevideo para el asesoramiento de las empresas, sobre todo la parte tributaria, residencia, bueno, todo ese tipo de cosas. Vemos que es un mercado que se está dinamizando, ya hay muchas consultas y realmente estamos preparados para ello. Entonces sí, si tu pregunta fue esa, mi respuesta es que sí, hay muchas empresas consultando para instalarse en Uruguay. Bueno, Adolfo, excelente el panorama que nos has brindado. Estamos al habla y viéndonos cuando se pueda, ¿sí? Bueno, Liliana, muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo, Mario, muchas gracias por el intercambio y un saludo grande a toda la audiencia. Saludos, Gracias. Bueno, como siempre, Adolfo, un encanto, sabe mucho, otro joven emprendedor con toda su vida en Uruguay, en ese paisito que de a poquito viene creciendo, ¿no? Desde adentro. Sí. Vos advertís, curioso, conversando, ¿no?, con él, cómo Uruguay va organizándose para funcionar económicamente.
mientras que la Argentina parece que es un país que se desorganiza económicamente. Es una cosa dramática lo que nos está pasando, ¿no? Pues fíjate que ellos tuvieron muchos años del Frente Amplio uruguayo, que mejoró la infraestructura sanitaria, mejoró la infraestructura de servicios, y ahora tienen otro signo político partidario, pero en el camino siguen, o sea, no hay obstáculos de un partido hacia el otro. Y cuando ganaron este nuevo partido político, ganó las elecciones, no nuevo, pero digamos nuevo en cuanto a que hacía muchos años que no ganaba este signo político, salieron a festejar en las calles todos los sectores, y no hubo disturbios, o sea, qué modo pacífico de vivir la vida, ¿no? Y bueno, es una historia que yo no quiero remover, pero tiene otros motivos en la Argentina. Bueno, distintos entrevistados, pero parece que esto está removiendo en cada uno de nosotros esta cosa de vivimos así encerrados, vivimos esta pandemia y la próxima, y en el medio de las dos pandemias que haremos, porque según lo que dicen los expertos, esta no va a ser la única. No, ya hay otra en marcha, ya hay otra en marcha en China en estos momentos. Otra vez los chanchos chinos. Y además, si es una epidemia de gripe aviar y porcina, lo que significa que lo transmiten los animales. Sí, los chanchos. Sí. Así que, bueno, Mario, sí. ¿Qué quieres que te diga? Si seguimos aquí encerrados y me planteo la cárcel, igual que este encierro, ¿sirve? Y bueno, eso es lo que tendríamos que ver. Si estamos podridos, literalmente nosotros, y angustiados porque estamos privados de nuestra libertad, y es un arresto domiciliario, imagínate que está en una cárcel. Son temas para discutirlos en serio, realmente. No te modifica, ¿no? Y si te modifica, no te modifica para bien el encierro. No, creo que no. Creo que salvo que seas un monje tibetano. Y que sí, no sé. Y bueno, los monjes tibetanos tienen la cuestión es que es voluntario lo de ellos, ¿no? Esto no es voluntario forzado, ¿no? Ajá. En fin, yo creo que el sistema penal tendrá que ser de otra manera. A superar esta semana y nos encontraremos la próxima. Ok, fenómeno, Lili. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oh bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato